el show del Chino Star. Una pregunta, ¿a qué se debe que históricamente la selección peruana siempre ha tenido jugadores de la costa? Mayormente todos los jugadores han sido de Lima o del norte. ¿Por qué no hay muchos jugadores de la selva o del interior del Perú? ¿Y por qué casi la mayoría de clubes están en la costa? ¿Somos un país centralista o no? ¿Qué piensa de eso? Yo creo que de acá, ¿cómo lo puedo decir? El gobierno de acá, de la región, tendría que promover más el deporte y a sacar unos buenos equipos de acá y, o sea, dar para adelante para poder sacar buenos seleccionados de acá de la selva, mayormente, ¿no? Porque como dice usted, mayormente se escucha que hay seleccionados de la costa y todo ese tema. Claro, de repente me van a querer tildar de racista, porque a veces una cosita hablas ya, se van por ese lado, ¿no? Pero en este caso yo no quiero tocar esa parte, sino en su mayoría los jugadores de la selección siempre han sido morenitos, pero yo creo que el Perú tiene diversidad racial y debe haber jugadores de todo el Perú, ¿no cree usted? Claro, tiene que haber de todo, ya sea morenos, blancos, no sé, de la costa, de la sierra, la selva, todo. O mejor dicho, que sea la selección realmente de todos los peruanos, ¿no? Claro. Que la selección sea de costa, sierra y selva, ¿no cree usted? Claro, así tiene que ser, definitivamente. Ok, mi brother, ¿cuál es tu nombre? May. ¿Perdón? May. Manda un saludo para el Chino Star, que está viendo a todo el mundo. Un saludo para el Chino Star y muchas bendiciones. Listo, brother, chévere. Gracias. ¿A qué se debe que históricamente, la selección peruana, en su mayoría los jugadores de fútbol son de la costa y pocos jugadores del interior? ¿Y a qué se debe que casi todos los clubes más grandes están centralizados en Lima? ¿Usted considera que el Perú es un país centralista? ¿Qué opina sobre eso? Bueno, yo digo que no es un país centralista, ¿no? Sino que estamos dando hoy en día poco aporte también lo que es al deporte. La juventud hoy en día se está, mejor dicho, basando en la tecnología, más paran en este celular, más paran en los juegos en línea, pero y el deporte está totalmente... Tú estás haciendo por otro lado. Yo te estoy hablando de que históricamente la selección peruana siempre ha tenido jugadores de la costa, morenitos. ¿Por qué no puede tener jugadores de todo el Perú? Puede haber jugadores de la frontera con Bolivia, de la frontera con el Brasil, con Colombia, puede haber jugadores de repente de San Martín, de Loreto, de Ucayali y de repente de todo el Perú. ¿Por qué la mayoría tienen que ser jugadores solamente de la costa? Por la oportunidad que les dan, amigo. No nos dan la oportunidad de lo que son a las provincias. Es centralizado, eso es cierto. ¿Usted considera que el Perú es un país centralista en el fútbol también? En el fútbol también. No hay oportunidad para las provincias. Sencillamente es así. Eso es lo que te quería, ese tema es lo que estamos tocando, amigo. Sí, es centralizado. Centralista, ¿no? ¿Qué le quiere decir de repente a los directivos del fútbol peruano? ¿Qué le quiere decir? Bueno, que le den la oportunidad, ¿no? A las provincias, que hay buenos muchachos, buenos elementos juveniles. Dando la oportunidad a ellos, yo creo que el Perú va a tener un mejor equipo ya en el futuro, ¿no? Ok, brother, ¿cuál es su nombre? Eusebio Terrones. Mando un saludo para el mundo que te está viendo a través de las cámaras del Chino Star. Manda un saludito, brother. Un saludo para toda mi gente, todos mis clientes, mi familia, para la cámara de Chino Star. Ok, listo, chévere, brother, bacán. Eventos que se dan acá en Sudamérica, en las clasificatorias. Hoy día estamos sufriendo con los puntos, estamos sufriendo con los jugadores. Mira, hoy día, pero sí, hay algunos jugadores, pero algunos jugadores que vienen de provincias, digamos, como Trauco, como Santa María, que... Sí, pero el caso de Trauco es un caso ya para verlo, porque Trauco se fue a vivir en Lima, para que puedan tomarlo en cuenta. Efectivamente, al parecer creo que el centralismo es muy marcado, ¿no? Claro, y eso debemos... En su mayoría también los clubes están centralizados en Lima. Debemos desterrar eso, ¿no? Debe haber más oportunidades a las canteras, debe haber más oportunidades hacia los distritos, hacia las provincias, y ver ahí que realmente hay jugadores buenos y darle la oportunidad. Ok, ingeniero, mando un saludo para el Chino Star que te está viendo. ¿Y qué mensaje le quieres decir a la directiva del fútbol peruano para que pueda evitar, para que pueda cambiar toda esta situación? En primer lugar, muchas gracias por la entrevista a Chino Star, y yo creo que deberían salir más a buscar hacia los exteriores, ¿no? Buscar en los distritos sin provincias, sacar que realmente hay jugadores muy buenos. Gracias. Ok, gracias, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Brother,
históricamente, ¿por qué en su mayoría los jugadores de la selección son gente de la costa y por qué no agarran futbolistas de todo el Perú? De la costa, sierra y selva, ¿por qué en su mayoría son gente de la costa? Porque ¿A qué se debe? En su mayoría también hay clubes, casi todos los clubes están en Lima. ¿Por qué no puede estar en Tarapoto? Un club de repente grande puede estar en Tarapoto, en Iquitos, de repente en Puno, no sé. Pero ¿por qué en su mayoría casi todos los clubes están en Lima? ¿Por qué? la verdad no... ¿Cuál es tu opinión? A ver, tú como joven que eres futbolista, me imagino que eres futbolista, ¿no? Sí, Ya, ¿cuál es tu opinión al respecto? es que por la selva prácticamente no hay... O sea, prácticamente estamos abandonados por acá, no hay buenos estadios, no hay apoyo, pues, no hay apoyo para el deporte. Prácticamente por allá, pues es todo. Justamente esta pregunta te hago porque siempre nosotros estamos clasificando, digamos, por suerte. No tenemos una buena selección históricamente. En su mayoría son gente de la costa. Yo creo que la selección debe ser descentralizada, ¿no cree usted? Claro, más parcial, debería sacar gente, o sea, ya no traer del extranjero siempre, sino buscar por acá, por la selva, hay mucha juventud que juega muy bien el fútbol, pero sí, ¿dónde podemos ir a ver, pues, o dónde hay un estadio bueno, dónde hay un club que busque jóvenes, busque talentos? No hay. Aquí en la selva no hay. ¿Usted considera que de acá pudiera salir una estrella del fútbol desde la selva? Claro, hay, no solo uno, puede haber varios, muchos. Aquí en Tarapoto hay muchísimos Entonces talentos. falta mucho apoyo, falta más apoyo. Falta, definitivamente, por la selva falta bastante. ¿Qué le quiere decir a la directiva del fútbol peruano que te está viendo al respecto? Claro, que busque talento, o sea, que busque talento, no solo por allá, por Lima, solo hay talento, por acá, por la selva también hay bastante talento, y más por acá, por la selva, que nos encanta el fútbol. Así es. El fútbol es lo más, Ok, mi deporte hermano, más sano. ¿cuál es tu nombre? Grimaldo Navas. Manda un saludo para el Chino Stark que está viendo en todo el mundo. Muchos saludos para el Chino. Listo, brother, Desde acá chévere. de Tarapoto. Hasta la Chao. próxima, bacán. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Una pequeña pregunta. ¿A qué se debe que históricamente la selección peruana solamente pone en su mayoría a gente de la costa? ¿Por qué no integra al Perú? ¿Por qué no pone futbolistas de repente de costa, sierra y selva? De repente un futbolista de la frontera con Bolivia, frontera con Colombia, con Brasil, no sé. ¿Por qué no podemos ser un país integrado en la selección? Bueno, yo creo que sinceramente esto ya es de muchos años que tiene el país, ¿no? Que vivimos. Ajá. La argolla, la corrupción es de parte de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces ahí ese trance caminamos. Por eso que no hay oportunidad para la gente de las provincias a nivel nacional. Simplemente porque hay un amarre ahí dentro de la misma selección peruana y Ricardo Gareca ya cumplió su ciclo y debe irse. Porque sinceramente, si sigue ahí, la selección peruana seguirá siendo abajo. Argolla, ¿no? Mucha argolla y la corrupción que existe hasta ahora. Y casi todos los clubes están en Lima, ¿no, mano? Correcto, así está, porque todo está en el sector. Pues, ¿Por qué no hay un club grande acá en Tarapoto? ¿Usted considera que desde Tarapoto pueden hacer una estrella de fútbol? Todo es a nivel nacional. Hay bastantes jugadores jovencitos que quieren participar y no hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque la argolla, la corrupción, todo eso maneja la Federación Peruana, justamente con el director técnico que es Ricardo Gareca. ¿Qué le quiere decir a la directiva del fútbol peruano que te está viendo? Creo que ya hemos cansado de decir muchas veces, ya simplemente de que se hacen los locos o realmente la prensa limeña, no deportiva, nunca ha preguntado sobre eso y nunca ha hecho nada. ¿Por qué? Porque todo está metido en la parte económica, todo es existe mucho interés, eso es de parte de todo. Ok, Romero, muchas gracias. Gracias. Estimado Guillermo, una pregunta. Ya. ¿A qué se debe que históricamente casi todos los seleccionados son morenitos? Casi en su mayoría son gente de la costa. ¿Por qué la selección peruana no es integrada? ¿Por qué no es descentralizada el fútbol peruano? Bueno, primero para empezar, con lo ese de morenito, generalmente la mayor parte están concentrados, la mayoría de jugadores vienen desde Chincha, Cañete, Pisco e Ica, Ajá. que son gente morena. De ahí salen las canteras de muchachos jóvenes, morenitos, porque todas esas zonas que son de... Claro, ¿usted sabe? pero en este caso, ¿no cree usted que Perú debe ser integrado? ¿No cree que debe haber futbolistas de repente de la frontera con el Brasil, de la frontera con Colombia, de la frontera con Bolivia por Puno? Debemos sacar futbolistas de Desaguadero, de Ilave,
debemos sacar futbolistas de Caballococha, de repente de Requena o de repente de acá de Pucallpa. ¿No cree usted que aquí en San Martín pueden hacer una estrella, así como Paolo Guerrero, un tarapotino que sea realmente buenazo? ¿No cree usted, mi estimado Guillermo? Bueno, ¿Usted cree que hay centralismo en Perú o no? A ver. bueno, donde está, escúcheme bien, donde está el fútbol profesional es donde se centran las calidades de jugadores que salen para la selección y para los clubes profesionales. Desgraciadamente, ahí lo que usted me ha comentado, son pueblos pues, en Ilave, por ejemplo, son sitios donde mayormente más se emplean fútbol de Copa Perú, de Interandino y todas esas cosas. Salen jugadores, o nadie los discute, pero son de 100, pues saldrán 3. Claro. 2. Guillermo, pero en otros países como Brasil, el fútbol es más descentralizado que en el Perú. Es que lastimosamente, pues, lo que falta acá en el país es economía. Hay que alentar, la Federación Peruana de Fútbol tiene que alentar, soltar dinero a todas las regiones. ¿Para qué? Para que esos jugadores que tienen cualidades puedan irse generando ahí en su mismo sitio donde les corresponde. Por ejemplo, piensan del fútbol de primera división, Copa Perú y así sucesivamente, mi estimado. Amigo, te cuento, pues una vez gordito, ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe por qué habla así? Porque ese ella... chip era pequeñito. Uy, ahí tiene un video. ¿Qué? ¿Aparece? Sí, aparece. ¿Qué? Clarito se ve. ¿Sabe por qué ella habla? ¿Sabe por qué ella? ¿Sabe por Y qué? negro, uy, ¿Sabe uy, por uy, qué habla así? uy, Porque no le hice caso. uy. Puta que tal. Una pregunta de fútbol. ¿A qué se debe históricamente que en la selección peruana en su mayoría son gente de la costa? ¿Por qué en la selección no integramos a todo el Perú? ¿A qué se debe que el fútbol peruano es centralizado en Lima? ¿Por qué no hay futbolistas de todo el Perú? ¿Por qué no puede haber futbolistas de la selva o de la sierra? Porque en su mayoría es todo en Lima. Casi todos los clubes están en Lima. Porque no buscan en las barriadas, pues. ¿Usted cree que acá en Tarapoto, en los barrios de Tarapoto, hay buenos futbolistas? Es buenos futbolistas. Hay buenas estrellas, ¿sí o no? Claro. ¿Usted considera que el fútbol debe ser integrado? Debe haber jugadores de todo el Perú. Claro. Y sobre todo los clubes deben ser descentralizados, ¿sí o no, mi brother? Sí, tienen que buscar las barriadas para que salgan. De ahí están los mejores futbolistas de las barrios, de las barriadas. Ya, esta pregunta va porque siempre estamos padeciendo para clasificar. Es más, la vez pasada hemos clasificado después de muchos años debido a esta situación. Yo creo así. Sí, pero... ¿Usted cree que debemos descentralizar el Perú? ¿Sí? Ok, mi brother, listo. Tiene que empezar por eso. Ya. Chévere. Listo. Mi brother, ¿qué tal? Buenos días. ¿A qué se debe que históricamente en la selección peruana en su mayoría son costeños? ¿No cree usted que el Perú es centralista en el fútbol? Porque en su mayoría, casi la mayoría de clubes están en Lima. ¿No cree usted que Perú debe integrar a toda su población en el fútbol? Claro, ¿por qué no? Y en la selva, por ejemplo, hay buenos jugadores, buenos elementos. Ajá. Y no siempre hay la discriminación, ¿sí o no? Claro, porque si yo digo, por ejemplo, si yo digo que en su mayoría los seleccionados son morenitos, me van a tildar de repente de racista. No tiene nada que ver. Estamos tocando este tema, ¿no? Ya. En su mayoría son costeños. ¿No cree usted que aquí en Tarapoto pueden hacer una estrella también del fútbol? Claro, ¿por qué no, mi amigo? Hay buenos elementos aquí. ¿Qué te parece? Entonces, que usted considera que... ¿Qué le quiere decir a la directiva del fútbol peruano para que no sea centralista? En la razón de que solamente se juega el fútbol profesional en Lima, ¿a eso te refieres? Claro, a eso me refiero, pues. ¿Por qué no aquí en Tarapoto? No, me refiero que en su mayoría la gente de la selección son gente costeña. Costeños. Yo creo que el Perú debe ser descentralizado en todos los aspectos, incluso en el fútbol también. Claro. El único que tenemos de acá de Tarapoto es el Trauco, ¿no? Sí. Trauco. Pero, y hay más elementos buenos que deben. Pero la situación de Trauco fue porque Trauco se fue allá a Lima, no fue porque no fue porque la selección se vino a buscar acá. No, Trauco se hizo en clubes también costeños. Famoso, así ha sido. Con el fútbol eso tenemos que saber nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, tenemos que entender. Hay buenos elementos. Ok, mi hermano, cuídate mucho, gracias. Ya, gracias.
la verdad que fútbol no sé nada, hermano. Ya, pero al menos te va a interesar esto. No, no es para preguntarte quién gana ni quién pierde, sino así, escucha. Usted considera que históricamente, ¿no? En su mayoría, casi todos los jugadores de fútbol son de Lima. Claro. ¿Usted cree que el Perú es centralista en el fútbol? ¿No cree usted que el Perú debe ser más integrado? Por para eso las autoridades deben de apoyar al fútbol provincial, ¿no? A veces lo ven centralistas porque todo está en Lima, pues. Entonces debe de venir también los gremios que están en Lima. Claro, acá. casi todos los clubes están en Lima nomás, ¿no? Pues, claro. Yo creo que Estrella, pues, el Perú es el tercer país de Sudamérica en tamaño. Así es. Yo creo que en esta extensión, este tamaño que tenemos, yo creo que debe haber estrellas. Habrá estrellas en Tarapoto, de repente también en Cajamarca, en Puno, en Huancavelica, no sé, pero yo creo que el fútbol no debe ser solamente costa. No, es que no es que debe haber, hay acá muchos buenos jugadores. El problema, como usted dice, que el centralismo que le está haciendo Lima no le dan la oportunidad a los jóvenes valores que tenemos acá en la selva. Y esto no es de ahora. No, eso viene de hace años, de hace muchos años atrás. Por eso le digo, nosotros debemos comenzar con nosotros mismos, ¿no? Con la cultura que tenemos. Porque a veces decimos, no vamos a comprar ropa a Lima. Traemos cosas de Lima, todo de Lima, y no comemos lo regional, ¿no? Importante lo que estás hablando, hermano. Así es. Importante. Eso es lo que debemos de cambiar, nuestro chip de decir que todo lo mejor está en Lima. No vamos a estudiar a Lima, todo a Lima. ¿Y por qué no podemos estudiar acá? Excelente, mi hermano. Buena información, hermano. Me gusta tu forma de pensar, brother. Ok, mando un saludo a la cámara del Chino Star, brother. Te está viendo todo el mundo. Un saludo a la cámara de Chino Star. Les habla el señor José Lozano Torres con DNI 096-18270. Muchísimas gracias. Listo, amigo, gracias. Amigo Cabo, hace una pregunta. ¿Usted considera que el Perú es un país centralista en el fútbol? Porque históricamente, años tras años, casi todos en su mayoría los futbolistas son de Lima. Son solamente costeños. ¿No cree usted que acá en Tarapoto puede de repente haber nacido una estrella que no le dieron importancia? ¿No cree usted que el fútbol debe ser más integrado? Un ratito, me están entrevistando un ratito. Lo que pasa es que entre nosotros llevamos competencia y no hay apoyo para la gente que es de provincia, la gente que es de distrito, o mejor dicho, la gente que es humilde. Todo se centraliza en la capital. Es por eso que los adolescentes o la juventud hoy en día no tienen la oportunidad de poder llegar un poco más lejos. Claro, porque si yo te digo, en su mayoría son morenitos, ya se van a ir por el lado de racismo. No. Yo más o menos digo esto, ¿no? Porque en su mayoría los clubes están en Lima. Muchos clubes están centralizados en Lima, pero yo creo que debe ser más descentralizado. Yo creo que habrá futbolistas de repente en Caballococha, de repente en Ilave, en Puno, en Desaguadero, frontera con Colombia, frontera con Brasil, de repente acá en Juan Guerra, de repente en Chasuta. Puede haber futbolistas realmente de categoría que de repente no han tenido esa oportunidad. ¿No cree usted, mi estimado Kawasa? Es así, está en todo lo correcto. Tienes toda la razón, ¿no? Los grandes jugadores salen de lo escondido. Y hay muchos jugadores en Europa de países muy bajos, pero que salen de las canteras, de los barrios, de la barriada, ¿no? Y se descubren y son buenos jugadores. Eso es lo que nos falta a nosotros acá en nuestro país. Ok, mi brother, mando un saludo para el Chino Star, brother. Esto va a llegar a todo el mundo. Un saludo para el Chino Star. Listo, brother, chévere, bacana. Caballero, ¿qué opina usted del centralismo en el fútbol? Porque en su mayoría son jugadores solamente de la costa. ¿No cree usted que hay centralismo en el fútbol? Mire, el fútbol se centraliza en Lima porque todos los dirigentes son de Lima, pues. Y ahí ellos tienen sus amarres, y no dejan a los provincianos, no les llaman, no les incentivan. Por eso que ellos no se van, porque todo ya es de Lima, todo ya tú vas a jugar en tal sitio, en tal, tú vas a hacer para la selección. O sea, al Perú le están acortando así. Claro, pues, le están acortando el tamaño del Perú. El Perú es grande. No dejan a los provincianos que superen. Claro. Ellos nomás quieren
tener la marmaja, igualito que el gobierno. Y eso está pasando no solamente en el fútbol, sino también todo a nivel nacional, en todos los sectores, en todos los sentidos, ¿no? Mucho centralismo, ¿no? Aunque ahí nomás, pues, ellos son conocidos, ¿no? La argolla. Tienen argolla, tienen ahí. Tú te vas de acá, no te hacen caso, ni siquiera te llaman, así sean los mejores.